En nombre de Dios y la patria se reanuda la sesión. Bueno, seguimos con la evaluación de la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto relativa a la ejecución presupuestaria del año 2025. Vamos a conocer la información de la partida 20, Ministerio Secretaría General de Gobierno, capítulo 01, Secretaría General de Gobierno, capítulo 02, Consejo Nacional de Televisión. Saludamos a nuestro invitado del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, el subsecretario señor Elvin Díaz. La directora de División de Administración y Finanzas, señora Natalie Vidal. El jefe de Departamento de Administración y Finanzas, señor Patricio Quiroga. ¿Sí? ¿Está presente? La coordinadora administrativa DAF, señora Pilar Urbina. Del Consejo Nacional de Televisión, el presidente, señor Mauricio Muñoz. Bien. La directora de Administración y Finanzas, señora Pilar Gutiérrez. La directora de Fomento, señora Magdalena Tocornal. El jefe de gabinete del presidente, señor Nicolás Reyes. De la Dirección de Presupuestos, los analistas. ¿Cuál es su nombre? ¿Por qué está reemplazando usted? Usted está reemplazando a Jimena Zúñiga, ¿no? ¿Está reemplazando a Jimena Zúñiga? Ah, ya. ¿Y Jimena Zúñiga dónde está? Pero no está presente. Sí, eso es. Y César Manrique, que usted. Perfecto. Saludamos a los senadores, el señor Ricardo Lagos Vega, Rodrigo Galilea, al senador que nos brinda su presencia, Javier Macaya, y al diputado Jaime Sáez. Está completa la segunda subcomisión especial mixta de presupuesto. Le ofrezco la palabra al subsecretario, señor Elvin Díaz, para que nos ponga la ejecución presupuestaria 2025. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los honorables senadores presentes, también al honorable diputado, y excusar a nuestra ministra, quien por razones de gobierno tuvo que estar en Santiago en este momento, y nos toca hacer la presentación de la ejecución presupuestaria. Bueno, contarles por su intermedio, presidente, que la ejecución presupuestaria que nosotros damos cuenta en este momento tiene un totalizado de 51,49% de ejecución. Esto es al mes de julio. Sin embargo, también contarles que, dadas las cuentas, en el mes de agosto tenemos el 62,02% del presupuesto ejecutado. En relación a al detalle de la ejecución por subtítulo, en el subtítulo 21, en gastos en el personal, nosotros tenemos una ejecución de el 59,69%, lo que en el mes de agosto equivale al 66,64%. Está detallado en la tabla la relación del gasto. Ustedes podrán ver que hay un aumento en el viáticos nacionales, que esto dice relación con que en el mes de agosto nosotros hicimos en julio, hicimos un aumento de viático, dado que el presupuesto que se aprueba anualmente es insuficiente y como todos los años se hace una inyección a viáticos nacionales. La ejecución de viáticos, en el exterior, tiene una ejecución del 13,41%,
nosotros prevemos de que este es lo más probable que no aumente. No tenemos considerado hasta el momento, salvo alguna solicitud de gobierno, que tengamos que ir al exterior, pero hasta ahora es la ejecución que llevamos el 13,41%. En cuanto a la ejecución del subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, nosotros tenemos una ejecución del 52,94%, lo que en el mes de agosto equivale a un 64%, dado que hay una ejecución durante julio-agosto, según se detalla a continuación. En estudios e investigaciones que se señala ahí, esto eran emolumentos que estaban pendientes de pago correspondientes al periodo anterior, que fueron subsanados en el presupuesto de este año, y con eso se totalizó los pagos correspondientes, llegando, por lo tanto, como se señala ahí, un 100% de ejecución, pero una inyección de 54.000 a través de reasignación presupuestaria. Yo digo reasignación presupuestaria además porque preciso recordar acá que, de acuerdo a la tramitación del proyecto de presupuesto del año pasado, nosotros no recibimos suplementos presupuestarios de parte de DIPRES. El compromiso con el gobierno fue de que eso no ocurra, y por lo tanto nuestra administración, para solventar los gastos en aquellos que tengan déficit, lo estamos haciendo en base a reasignaciones internas del presupuesto. En transferencias del subtítulo 24, donde se registra la menor ejecución, que es el 24,51%, en términos reales durante el mes de agosto el 41,68%. A julio se marcaba el 24,51%, como se indica en la lámina que estamos viendo a continuación en pantalla, es porque las transferencias de fondo aún no se habían realizado. Entonces, eso ya se ejecutó, está en proceso de ejecución los últimos que quedaban pendientes, y por tanto ya es parte de la contabilidad del mes de agosto la transferencia de los fondos respectivos. En el subtítulo 29, que tiene que ver con la adquisición de activos no financieros, aquí hay una ejecución del 68,5%. Queda pendiente dos adquisiciones, una adquisición de mobiliario más bien en la región de O'Higgins, que por motivo de la situación de las oficinas donde se encontraban actualmente, que eran dependencias de la delegación presidencial, tuvimos que hacer un cambio de oficina que está en proceso, y eso significa también cambiar el mobiliario, dado que el mobiliario que nosotros teníamos en la delegación no era nuestro, sino que era facilitado por el Ministerio del Interior. Y ese se marca un 0%, pero está en proceso de compra, que va a ser alrededor de 8 millones y fracción la compra del mobiliario. Y esa es la ejecución que yo puedo dar a conocer de el presupuesto del Ministerio en los subtítulos respectivos. Nosotros hemos enviado la presentación que estamos viendo, y también el presidente la tiene en su poder en cuanto al detalle mismo de los subtítulos y los gastos correspondientes. Todo, presidente. Gracias. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra a los señores parlamentarios. Yo solamente me gustaría preguntarle que nos pudiera detallar un poco más qué consiste el mobiliario, lo último que habló, el mobiliario. De la región de O'Higgins, exactamente. Las dependencias de la Seremía en la región de O'Higgins estaban ubicadas en las dependencias de la delegación regional, delegación presidencial regional. El edificio, las dependencias de la oficina fueron declaradas inhabitables, por lo tanto tuvimos que trasladar las dependencias de la oficina, y los muebles que inhabitables temporalmente porque está en proceso de trabajo en esa dependencia, pero el mobiliario que tenía la Secretaría Ministerial Regional de Gobierno eran de la delegación presidencial, por lo tanto no podíamos trasladarlos, esos muebles.
dado que no eran de bienes del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Y por lo tanto, en el traslado de oficinas nuestros, también tenemos que incorporar la compra de mobiliario para aquellas dependencias. Gracias, subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, pasamos al Consejo Nacional de Televisión. Perdón, senador. Para entender, en el ítem bienes y servicios de consumo, subtítulo 22, en el tema estudios e investigaciones. Me imagino que esto es la contratación de encuestas, estudios de opinión, focus group y todas esas. Que venían de. Claro, que. Que la directora puede... Sí, para entender, porque además aparece con una ejecución del 100%. Quizá ahí puede estar la Sí, para... solo antes mencionar que ese ítem se financió a través de reasignaciones internas para proceder al pago. ¿Ya? Y esa reasignación interna totalizó el pago que faltaba por hacer a esos gastos y por eso tenemos ejecución del 100%. Porque lo que transferimos internamente o reasignamos internamente en el presupuesto fue usado para poder pagar esos pendientes. Y la información respecto a esos estudios e investigaciones es pública, me imagino, de acceso... Sí, como todos los estudios de opinión, que fue la conversación que tuvimos el año pasado, que nos costó hacer entender que otro presupuesto tuvo un déficit ahí. Esos estudios, cuando los gobiernos se terminan, tenemos la obligación de publicarlos, dejarlos publicados, todos los estudios que se hicieron durante el periodo de gobierno, lo que se considera también esto. ¿Y esa obligación emana de la ley? ¿O sí. de la ley de presupuesto? Emana de la ley, sí. En la ley de presupuesto siempre se deja se establece una glosa que se indica que el deber de información de los estudios de opinión. ¿Y al final del gobierno qué se pueden hacer? Al final del gobierno, sí. Vale, gracias. Bueno, entonces pasamos al Consejo Nacional de Televisión. Tiene la palabra el presidente, el señor Mauricio Muñoz. Muy bien, muchas gracias, presidente, y por su intermedio a los senadores y diputados presentes, al resto de las autoridades que aquí están. Antes de entrar en detalles cuantitativos respecto de la ejecución del gasto por parte del Consejo, quisiéramos, con su venia, presidente, permitirnos un minuto para exhibir un poco algo de los productos fundamentales del Consejo y que constituyen una marca respecto de la producción audiovisual en Chile. Entonces, presidente, tiene que ver básicamente con lo que el Fondo del Consejo Nacional de Televisión ha financiado durante 32 años y que incluye producción audiovisual que sin duda han contribuido a construir un poco de identidad del país. Esos son como los grandes números. En total se han financiado 522 series. Eso no importa un poco para ver. No funciona bien el audio, pero importa mucho ver sobre todo los finales. En resumen, y en relación con lo que hemos financiado, yo creo que es mejor parar. En el último tiempo, una muestra. Hay una serie de la cual se extrae una película que hoy día está en los cines que se llama Me rompiste el corazón, dirigida por Boris Fuercha, que ya ha reunido del orden de 50.000 espectadores, rompiendo récords en términos de audiencia en tan poco tiempo. El compromiso, dado que es una serie de televisión, es exhibirlo en un canal de televisión abierta en el más breve plazo. Se ha convenido con el canal extender un poco el periodo de cine de manera que pueda recuperar, porque las producciones audiovisuales son caras. Lo menciono solo a propósito de mostrar de solo chilenos en cine, sala de cine convencional, no es ni movie, no es plataforma, presencia de personas en las salas de cine. Y este año se van a estrenar en el Festival Mercado de Iberserie en Madrid el 1 de octubre, una serie que se llama Raza Brava, que tiene que ver con Colo-Colo, cuyo director es el mismo que acaba de ganar el Emmy hace un tiempo atrás, que es Hernán Cafiero, y también financiada por el fondo. Y se va a estrenar dentro de poco una serie sobre una leyenda del box chileno, Arturo Godoy,
que se llama El Rey del Ring, también financiada por fondos del Consejo. Lo menciono a propósito de que a veces no es fácil visualizar las repercusiones y el impacto que tiene alguna inversión pública a la hora de evaluar su desempeño y continuidad. También denominación de origen, se me olvidó mencionarla. Todas están en proceso. Hasta ahora la tendencia de la mano en la especialista. Hoy día Roberto Parra se está posicionando como la película más vista. Use el micrófono porque si no, no queda grabado. El micrófono. Perdón. Permiso, presidente. La directora de Fomento del Consejo. Perdón. Hoy día la película de Roberto Parra, que está basada en la obra de la Negra Esther, se está posicionando como la película más vista del 2025 y está superando denominación de origen. Lo que pasa es que tiene atrás la obra de teatro La Negra Esther, que fue también muy vista en todo Chile. Sí, fíjate. Muy bien. En lo relevante del punto de vista de la métrica del Consejo en términos de desempeño financiero, al mes de agosto el Consejo ha ejecutado el 61% del presupuesto asignado, habiendo ya comprometido del orden de 75% de los recursos con procesos en compra en marcha que tienen que ver básicamente con algo que ya mencionaba el año pasado. Este año ya están instaladas en oficinas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Les recuerdo que el Consejo no tiene oficinas regionales. 3 instalaciones estacionarias que van a permitir grabar de manera permanente las emisiones de televisión abierta y de todo aquello que se transmita a través de Internet. Con inteligencia artificial, lo que va a permitir procesar las imágenes que son grabadas por el Consejo, de manera que al momento de formularse denuncias o fiscalizar de oficio, podamos tener un respaldo lo suficientemente amplio como para fundamentar nuestras decisiones. Asimismo, estamos actualizando los equipos del Consejo. La última adquisición de equipos del nivel central fue hace 8 o 10 años, con tecnología ya absolutamente superada. En consecuencia, estamos comprando ahora equipos que van a permitir utilizar efectivamente inteligencia artificial. Presidente, con su venia, me gustaría que la directora de Administración y Finanzas mostrara un poco los detalles después del grueso que he mencionado. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, señor presidente, buenas tardes, señores senadores y diputados. Como les decía el presidente del Consejo Nacional de Televisión, actualmente nosotros hacemos una presentación del gasto efectivo realizado por el Consejo al mes de agosto del presente año. En la primera lámina ustedes pueden ver que efectivamente nosotros tenemos actualmente un presupuesto que se mantiene bastante lineal respecto al presupuesto inicial, pero cabe informar que ayer nos informaron que se va a generar una pequeña baja, lo que podría generar alguna diferencia respecto a los datos que estamos presentando del porcentaje de ejecución, ya que ingresó a trámite a la Contraloría General de la República 2 decretos que le entregan al Consejo Nacional de Televisión los recursos necesarios para hacer las tareas que están relacionadas con la franja electoral, que en este año además han sido 3, una que tuvo que ver con las elecciones primarias y posteriormente viene la parlamentaria y presidencial y eventualmente la de segunda vuelta. Eso se hizo como está relacionado con el cumplimiento de la ley, con una rebaja de 88 millones aproximadamente desde el subtítulo 29, por lo tanto es una reasignación interna, no presupuesto de gasto adicional al autorizado originalmente al servicio. Respecto a la ejecución más específica, por subtítulo, en esta lámina pueden ver el presupuesto que está asociado a gastos operacionales. En él existe hoy día una importante ejecución que la pueden ver en la tabla abajo, donde en el subtítulo 22 tenemos cerca de un 46,46% de ejecución, que aumenta, esperamos en septiembre, a un 81% de acuerdo a aquellos procesos que están comprometidos y actualmente en ejecución de los procesos de compra en mercado público.
Y para el caso del subtítulo 29, tal como les indicaba recientemente, el presupuesto que actualmente que tenemos, que es un poco superior a los 450 millones de pesos, tiene esta rebaja de 80 millones, lo que nos va a permitir llegar en septiembre por lo menos a un 58% de ejecución de ese subtítulo. Más adelante me voy a detener un poquito a explicar por qué la ejecución actualmente se ve en 6,17% respecto al subtítulo 29 y cómo es que esto sube y cuál es la estrategia que la institución tiene detrás de esta ejecución. El 50% aproximadamente del presupuesto del Consejo Nacional de Televisión está vinculado directamente con dos programas que se financian a través de transferencias corrientes que vienen desde el Ministerio de Cultura, pero que son de ejecución directa y que tienen que ver, uno, con el Fondo de Fomento Audiovisual, que era con lo que partía recién el presidente haciendo algún par de precisiones, y también el Fondo de TV Cultural e Infantil, que es más bien conocido como CNTV Infantil, que es un programa que no solamente genera contenido, sino que además entrega mensualmente parte muy importante de lo que se exhibe en la totalidad de los canales a nivel nacional para poder cumplir con la parrilla programática relacionada en particular con la cultura y las infancias. En el caso del subtítulo 21, nosotros actualmente tenemos un presupuesto que está ejecutado en un 71% aproximadamente a la fecha con el cierre de agosto. Esta es una conversación que hemos tenido de manera permanente con la Dirección de Presupuesto, que de manera muy coordinada hemos estado realizando un ordenamiento y una identificación de qué es lo que ha ido ocurriendo en los últimos años con los gastos en personal vinculados al Consejo Nacional de Televisión. Hemos llegado a la conclusión de que la dotación se ha mantenido de manera constante, de manera bastante permanente durante los últimos años, pero que se han ido, por un lado, realizando movimientos dentro del Consejo y por otro lado, cambiando las calificaciones profesionales de muchos de los profesionales que ejercen labores en la institución y que han ido tensionando de alguna manera el subtítulo 21. Por ejemplo, si uno tiene una dotación en junio de 2023, donde las personas, tienes 3, 4 personas que son técnicos pero están terminando los estudios, a partir del próximo año, cuando presentan su certificado, de acuerdo a lo que dice la Contraloría, de pleno derecho opera el pago de la asignación profesional. Entonces, cuando uno empieza a revisar pequeñas cosas, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión, por la ley que lo modernizó, tiene la obligación de concursar los cargos directivos a través de alta dirección pública, que no tienen asignación de alta dirección pública, pero que sí generan la contratación en grados 4, cuando normalmente esos pueden ser ejercidos en grado 5 o en algunos distintos. Por eso nos parecía relevante poder transparentar esta información. Esto es algo que estamos viendo con la Dirección de Presupuesto, que esperamos generar un proceso de normalización más bien que de la dotación, de la forma en que se ha ido administrando el presupuesto asociado a ello. Por eso es tan alta la ejecución. Y esperamos, como le digo, terminar de identificar. Por ejemplo, hay algunos bonos y algunas cosas que fueron afectando el presupuesto del 2025, que esto afectó a todos los servicios. No estamos diciendo que solo al Consejo Nacional de Televisión, pero en un servicio tan pequeño, la rebaja que se hizo en enero de los 80 millones y fracción que nos correspondió a nosotros afecta el financiamiento. O, por ejemplo, cuando la ley de reajuste el año pasado no se aprobó en el mes de diciembre, sino que se aprobó en diciembre, pero se publicó en el mes de enero. Eso hizo que todos los servicios tuviéramos que contener parte de ese gasto pagándolo en enero con el presupuesto de 2025. Entonces, ese es un problema que seguramente se los van a plantear otros servicios también. Respecto a los procesos de compra, ¿quiere hablar? Respecto a los procesos de compra, actualmente están algunas... Una pregunta muy breve a propósito de la votación de las 107 personas. Eso también incluye los consejeros, ¿verdad? ¿Están incluidos en eso? No, la dotación total por ley tenemos autorizada una dotación de 113 personas. Actualmente hay 107 cupos que están como plantas o contratas y los consejeros, que son 10, vienen con una dieta autorizada con cargo al subtítulo 21. No se cuentan como dotación porque no forman parte integrante como de los funcionarios. Están en el presupuesto. Pero no están en el 21 gastos en personal cuando uno mira los 4.000... Sí, es un tema complejo, pero sí, efectivamente están proyectados, están autorizados. Si uno mira, yo, de hecho también tuve la duda, y uno revisa el proyecto de presupuesto del año pasado en el exploratorio, y cuando se hizo el folleto como con el anteproyecto, venía
con 200 millones identificados, decía como incluye 200 millones para las dietas de los consejeros. Por lo tanto, eso también genera una cierta tensión en el presupuesto, pero cuando se elaboró el proyecto, dentro de esos 4.000 millones incluyeron las dietas de los consejeros, efectivamente. Están las dietas incluidas y también están los honorarios, que tampoco se visualizan, pero son bien pocos. Tenemos 10 autorizados, de los cuales no todos los cupos están completos. Bueno, respecto a los procesos de compra, me voy a saltar eso para que tiene más bien que ver con lo que les expliqué anteriormente respecto a cómo vamos a ir subiendo la ejecución como parte de la estrategia institucional de poder generar liberaciones y repriorizaciones respecto a los presupuestos. Por ejemplo, en el subtítulo 29, nosotros teníamos contemplado durante este año una autorización para poder comprar un sistema, un servicio que nos permitiera hacer el concurso del Fondo de Fomento en una plataforma propia, renovar la nuestra, que es de más de 10 años de antigüedad, por lo tanto tiene una cantidad de parches, porque está muy obsoleto, es un sistema que no es moderno. Y este año se avanzó en una alianza estratégica con la Secretaría General de Gobierno que nos permitió ahorrar todos aquellos recursos del 29 que estaban contemplados, ya que vamos a firmar un convenio que ya está en curso para que el concurso de fomento, en vez de tener un gasto interno del Consejo Nacional de Televisión, se aproveche esta plataforma que ya tiene el Estado, donde puede hacerse el concurso de los fondos de audiovisual, y el próximo año se sumaría la plataforma donde pudieran hacerse los llamados para las nuevas concesionarias. Y eso hizo que remiráramos cómo estaba haciéndose la fiscalización. Encontramos que teníamos servidores para las fiscalizaciones desde el nivel central que tenían una vida útil de 5 años que termina el próximo año, pero ustedes saben que la tecnología, cuando uno saca el televisor de la tienda, ya quedó obsoleto. Por lo tanto, vimos una oportunidad en redestinar estos recursos que nos ahorramos de alguna manera con el convenio con CGGOV para poder avanzar en la renovación e integrar la inteligencia artificial que hoy día tienen los equipos que con los que vamos a fiscalizar regiones, que los tengan también en el nivel central. Esa compra está actualmente en curso y esperamos que esté adjudicada no más allá del mes de octubre. ¿Puedo dar un ejemplo de cómo opera eso la inteligencia artificial por el proceso de fiscalización? Sí. El sistema actual de fiscalización de pantalla consiste en un visualizador humano que ya sea en línea, o sea, simultáneamente mientras se transmiten las emisiones, o bien luego revisando grabaciones, o bien habiendo sido advertido por denuncias, revisa la programación que el Consejo graba de este contenido lineal. El sistema de inteligencia artificial lo que hace es que al captar las señales va analizando de inmediato si determinados parámetros, que hay que programarlo por supuesto, por ejemplo, cumplimiento del horario, por ejemplo, la aparición de imágenes violentas, la aparición de imágenes que pueden ser consideradas pornografía, es decir, todos aquellos parámetros que en la ley del Consejo aparecen como susceptibles de ser sancionados. Eso aliviana el trabajo sobremanera. Ojo, que no sustituye al fiscalizador, sino lo que hace es permitir ampliar el rango de... Así es, eso es. Gracias, presidente. De nuevo. Gracias, señor presidente. Voy a saltar ahí. En estudios hay una situación muy similar a lo que conversaba el señor, exponía el subsecretario de la CGGOV. Los estudios están actualmente disponibles. Nosotros tenemos un repositorio con más de 283 estudios que son públicos, de acceso público, y actualmente este año tenemos 4 estudios. El último que vamos a realizar en el mes de diciembre tiene que ver precisamente con el impacto de las franjas electorales, que es un tema que se hace permanentemente, que está vinculado con las tareas asociadas al Consejo directamente. Respecto a TV cultural y educativa... Una consulta. Por favor. ¿Cuál es el costo de las franjas electorales? El costo de la franja es bastante bajo, porque se hace un convenio a través de TVN, de Televisión Nacional, por lo tanto se llega a un convenio con ellos donde ellos cobran costos muy marginales que están más bien vinculados a las horas extraordinarias de los funcionarios y funcionarias que tienen que prestar servicios de lunes a domingo para las emisiones y la distribución a nivel nacional. Durante el último periodo, el anterior a este, que había sido una elección presidencial, habían sido cerca de 10 millones de pesos, y este año van a ser cerca de 7.500.000. Me puedo equivocar un poco en el dato, si necesita, señor presidente, se lo puedo mandar más preciso.
Hay otros costos asociados que están vinculados en parte importante a las horas extraordinarias. El Consejo Nacional de Televisión no paga horas extraordinarias salvo a dos personas que prestan servicios en particular a presidencia, que son el conductor por el tema de las horas y la secretaria asistente del secretario general y también del presidente, pero se piden horas extraordinarias para las personas que ejercen funciones técnicas, porque es algo tan especializado que efectivamente hay, no sé, 5 o 6 personas que tienen que estar con dedicación exclusiva de lunes a domingo recibiendo y revisando materiales, un trabajo muy extenuante, por lo tanto se solicitan horas extraordinarias en eso. Nosotros solicitamos para este año 45 millones basándonos en el gasto que había incurrido el servicio en las últimas elecciones, pero actualmente, por ejemplo, en el proceso de primarias, redujimos mucho el gasto porque empezamos también a darnos cuenta que esto va modificándose. Anteriormente la gente iba, entregaba el disquete, el pendrive, hoy día normalmente suben en la nube, por lo tanto las exigencias son otras. Yo calculo que el gasto total pudiera terminar siendo alrededor de los 30 millones, considerando que hemos tenido que comprar equipos para las salas de revisión, hemos tenido que realizar algunas mejoras en términos físicos para poder recibir también. Y hay otras cosas ahí que están, pero el presupuesto total estimado son cerca de 80 millones para las 3 franjas completas emitidas y pagando las partes técnicas, como le digo, por ejemplo, lenguaje de señas, que son cosas que uno las tiene que adquirir para el servicio que uno presenta en televisión, particularmente las cortinas, que esta vez ya están realizadas y vamos a reciclar de alguna manera de la primera etapa para estas 2 siguientes, pero también las campañas tienen que tener lenguaje de señas, por lo tanto hay que contratar personas técnicas especialistas en lenguaje de señas, que junto con el técnico que revise que las imágenes y la calidad técnica de la franja de los distintos candidatos y candidatas cumpla también lo que dice la persona que está en las imágenes, calce efectivamente con el lenguaje de señas para que sea realmente inclusivo. Entonces son ese tipo de gastos, son muy acotados y muy específicos y para tareas que efectivamente el CNTV no puede hacer de manera normal, sino que son exigencias como adicionales. TV Cultural Infantil, como les decía, es una de las líneas más importantes que actualmente se ejecutan a través de un programa de transferencias, un presupuesto de 691 millones, de los cuales ya tenemos comprometidos 675 millones y ejecutado 457, representando un 66,11%. Como ustedes saben, se genera mucho contenido, se realizan series anualmente de contenido infantil, y se ejecutan desde el principio de año para poder terminarlas durante el año. Por lo tanto, la ejecución es bastante importante. Ya en marzo nosotros tenemos cerca del 80% del presupuesto comprometido. En esto cabe destacar que CNTV Infantil hoy día cuenta con más de 812.000 suscriptores a través de YouTube, que eso es muchísimo. Tenemos un alcance internacional. Sus contenidos se basan en el currículum del Ministerio de Educación, por lo tanto son muy utilizados en las salas de clase, tanto a nivel nacional y también en el extranjero. Y respecto al Fondo de Fomento Audiovisual, el presupuesto es de 5.300 millones aproximadamente, lo que incluye 240 y fracción que están para gastos administrativos, que incorporan, por ejemplo, los pagos que se realizan a los evaluadores externos para el concurso, y el resto, el fuerte, es para los concursos efectivamente que vienen de arrastre, que se vienen ejecutando desde el 2019. Hoy día existen 17 proyectos que fueron financiados el año pasado, que fueron adjudicados durante el año pasado. Los programas del fondo, nosotros tenemos una plataforma que se llama CNTV Play, que es una especie como de Netflix, pero de acceso gratuito, donde existen más de 1.400.000 reproducciones en los últimos 18 meses, con cerca de 110.000 usuarios únicos, y que si uno los multiplica por la familia es mucho más alto. Por lo tanto, es un programa que tiene un éxito bastante considerable. La ejecución ha ido mejorando, ha ido en alza. Se hizo una intervención a partir del segundo semestre del año 2024 que ha incluido la incorporación de profesionales expertos, por ejemplo, en temas de guiones y otras cosas que antes no existían y que están haciendo un levantamiento de por qué los retrasos en los proyectos. Ahí podemos destacar en particular que se hizo la identificación de los proyectos de arrastre desde el 2019 a la fecha, que eso se va a presentar en el proyecto de presupuesto para el próximo año.
Y existen muchas iniciativas, como por ejemplo los 80, 31 minutos e Inés del Alma Mía, que además atraen producciones de capital extranjero. Y también el fondo aporta a la preservación de la memoria histórica. Como les decía el presidente, hoy día tenemos un hito, una cuestión muy destacada que tiene que ver con la película Me rompiste el corazón. La película y la serie, porque son dos cosas que están financiadas inicialmente por el Consejo Nacional de Televisión, ha sido todo un éxito en la cartelera. Al punto que Televisión Nacional está postergando un poco la entrada y el lanzamiento de la serie porque en los cines incluso ha superado en cartelera y en visionarios a Los Cuatro Fantásticos. Es una película que está dando un muy buen resultado y que es una película que el año 2020 se ganó el fondo y como les contaba también el presidente, vienen otros proyectos que esperamos que tengan un alto impacto en un tiempo muy breve cuando ya puedan ser emitidas. La gente topo, el reemplazante, una historia necesaria con que sueña son parte de los proyectos. En total han sido 520 financiados en los distintos géneros. Todos hay muchos que tienen reconocimientos internacionales como Emmy, Produ, Talcom Kids. Las producciones en las glosas presupuestarias de la autorización del presupuesto se incluye el incentivo para proyectos que tengan origen regional. Y además la creación de series potencia nuevos empleos en el sector. Esto también además atrae el turismo, la inversión extranjera, es un aporte además a la economía nacional. Y finalmente respecto al tema de la intervención que yo les contaba recién respecto al fondo de fomento, parte de las dificultades que se detectaron era la falta de metodologías, de matrices de riesgo, de protocolos. Además, por supuesto, ustedes saben que este es uno de los sectores que más afectó la pandemia y que directamente tuvo un impacto en retrasos en la ejecución. Por lo tanto, ahora estamos en una etapa de normalización, de intervención directa con cada uno de los proyectos que ya están ejecutados, que están adjudicados, haciendo un seguimiento y un cierre de los proyectos desde el 2019, corrigiendo protocolos técnicos y administrativos que han permitido agilizar procesos. Se han incorporado externos y se han hecho además ajustes técnicos y de calidad a efectos de que los proyectos que se adjudiquen efectivamente respondan no solamente a la inspiración de un determinado artista o un determinado grupo de profesionales que presenta, sino que además esto esté vinculado con los fines que busca el Consejo Nacional de Televisión, que es democratizar la cultura, ampliar la llegada a través del audiovisual, de la educación y de fomentar la producción de calidad a nivel nacional. Así que ahí hay algunas novedades respecto a que, por ejemplo, las próximas bases van a tener cuotas limitadas, que era parte de los problemas que se diagnosticaron actualmente, que van a tener mayor transparencia, acompañamiento técnico, experto, corrección técnica de los guiones y algunas otras tareas relevantes que hasta ahora no se estaban haciendo y que estamos empezando a ver los resultados actualmente hoy día en la ejecución presupuestaria, pero esperamos que prontamente también el resultado de los productos que se premien, que se adjudiquen y que finalmente sean emitidos por la Televisión Nacional. Muchas gracias. Senador Macaya. Quiero hacer quizá una pregunta sobre si hay algún indicador, porque yo me imagino que ustedes han seguido con atención, yo lo he hecho por lo menos, pero me imagino que ustedes más, la polémica, esta situación que se da en Argentina con la película Humo Argentum, que hay un destacado Frantela, de Guillermo Frantela, que se generó toda una polémica respecto al financiamiento público versus el financiamiento privado. Mi pregunta es, porque yo sé que acá los íconos que ustedes destacan como son bien impactantes, son importantes, han sido relevantes en la producción cinematográfica nacional y uno los reconoce así, pero yo no sé si hay algún indicador de inversión pública versus inversión privada. Si tienen alguna referencia, si hay algún lugar donde uno pueda ver, esta es la inversión pública en los últimos 10 años en materia de producción cinematográfica chilena y esto es lo que ha invertido el mundo privado, porque ustedes lo mencionaban recién respecto a la incentiva a la inversión extranjera, se generan empleo en esta industria. O sea, la polémica argentina terminó bien deslizando por su lado que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también parece que había puesto plata y no se había contado mucho. O sea, hay una situación bien interesante de analizar el comparativo, porque acá yo entiendo, puedo creerlo, quizás estoy equivocado, de que el grueso del financiamiento termina siendo público. No sé cuál es la reflexión o si tienen algún indicador respecto a esta materia. Señor presidente.
Presidente, por su intermedio a la consulta, senador. Lo primero es que son estimaciones gruesas. El aporte del fondo para series de televisión, que es el único que existe para series de televisión, son los $5 millones más o menos que están contenidos en el presupuesto año a año. La coproducción privada se puede hacer una estimación. Yo después le voy a dar la palabra a la directora de Fomento, que además ha trabajado en el mundo de la producción privada. Se puede hacer una estimación respecto de cuánto se suma como coproducción. Muchas veces son fondos extranjeros, públicos o privados, que se suman al nacional. Distinto es la inversión en cine, donde la producción es financiada por el Ministerio de Cultura, pero también existe concurrencia de financiamiento privado. Pero respecto a la serie de televisión, que es lo que vemos nosotros, si el presidente permite, darle la palabra a la directora de Fomento, la Maneto Coronel. Tiene palabra la directora. Buenas tardes. Sí, lo primero es, como decía el presidente, que hay que hacer una diferencia. CNTV financia televisión de calidad. Ahora, muchas veces los proyectos tienen un subproducto que es la película, porque necesitan recuperar inversión. Eso para nosotros puede ser muy bueno, porque además el CNTV, quiera o no quiera, produce este chorreo, como decimos, hacia el cine. Hay fondos especiales para el cine, los fondos de cultura en general son para financiar el cine. Yo te diría que no hay película chilena que no tenga un fondo hoy día importante. O sea, yo creo que Sebastián Lelio es el único que hoy día podría levantar fondos con un Oscar en la mano. Y así todo postulan a los fondos de cultura de los Larraín postulan, cada vez menos, pero hoy día la Ola, por ejemplo, Fábula está detrás de la Ola. Lelio es uno de los directores de la Ola. Ahora, sí. Ahora, lo interesante es que el CNTV, además de fomentar la televisión de calidad, fomenta el cine de manera indirecta. Por lo tanto, tienes dos productos en uno, ¿no? Y subproductos hoy día. La televisión de calidad hoy día para el CNTV es el punto central. Recuperar el impacto del fondo es lo más importante. Tenemos proyectos que están hoy día, hay 55 proyectos en ejecución, que hoy día se están cerrando, hay otros que están nuevos desde el concurso del año pasado. El concurso de este año está en ejecución, se premia en octubre de este año. En general son entre 17 y 22 proyectos por año. Ahora, si uno sacara el porcentaje de la inversión de la nación, digamos, en cultura, en cine y en televisión, yo te diría que el CNTV es el único fondo que invierte en televisión. Todo lo demás está puesto en cine. Y el aporte privado lo que hace es que la inversión del aporte privado ha bajado, lamentablemente, porque hoy día los canales de televisión dejaron de hacer el aporte que hacían antes. Por lo tanto, el aporte público es muy importante. O sea, sin el aporte público no existiría hoy día el movimiento que existe en la industria audiovisual en Chile. Sí atrae capital extranjero y nosotros tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, se hizo hace un par de años atrás una serie de época muy bonita que se llama Inés del alma mía, que está basada en un libro de Isabel Allende y que se hizo gracias a la inversión del CNTV, Chilevisión y Radio Televisión Española, por ejemplo. Pero yo diría que es súper importante contar con el primer aporte en Chile, porque eso genera un sello de calidad para salir a buscar el aporte extranjero o el aporte privado. Sin el primer aporte que hace los fondos como el Consejo Nacional de Televisión o los fondos que vienen del Ministerio de la Cultura, que generan este sello de calidad, es muy difícil atraer inversión extranjera per se. Senador Galilea. El fondo tiene... Perdón. Señor presidente, ¿cómo? Perdona, yo vengo de otro mundo, no me perdonara, pero... Con mucho respeto, por supuesto, señor presidente. Señor presidente, ¿puedo hablar? Sí, puedo hablar. Ya. Entonces, este fondo tiene 8 líneas concursables. Y hay una en particular que es una línea regional, en que tenemos que llegar por lo menos a una ejecución del 30%.
Entonces, hay fondos que están destinados específicamente a proyectos regionales. Y hay otra línea que es más pequeña, sí, al menos el 30% se puede, no podemos pasar perfectamente, al menos el 30%. Este año llegamos al 41%, en 2025. En general, y también hay una línea más pequeña que es la comunitaria, que tiene que ver con proyectos de canales comunitarios que tengan impacto directo en las comunidades. Esas dos líneas son súper interesantes porque generan otro tipo de contenido. Y yo te diría que el año pasado pasó algo que fue bien bonito, porque las líneas regionales llegaron a un nivel muy parecido a las líneas más grandes, en que a veces son productoras más pequeñas, pero y que en general en regiones no está la misma infra, no está el mismo nivel de producción, pero el año pasado ya estaban llegando a ese nivel, porque nosotros también en el fondo tenemos una línea, no del fondo concursable, sino que una línea de trabajo en que estamos constantemente haciendo capacitaciones a aquellas productoras que tienen menos infraestructura o que están menos preparadas. Entonces ponemos también el foco ahí, en gastarnos parte del presupuesto para hacer capacitaciones para aquellos que no tienen la misma infra que las productoras profesionales. Presidente. Solo complementar lo que dice Magdalena Tocornal. Uno, la ley del Consejo establece que es al menos un 30% del fondo va destinado a regiones. Eso como primer marco. Segundo, las bases del concurso año a año establecen también que es un 30% como mínimo. En los hechos se supera, de hecho, lo que decíamos recién, en el concurso de este año, el 41% de los concursantes provienen de regiones. Eso es presente. Senador Galilea. Vuelvo para atrás con la CGCOP para el subsecretario. A propósito, a lo mejor me distraje, pero no recuerdo haber escuchado algo del fondo de medios. Sí. De ejecución, región por región. Por su intermedio, presidente, senador Galilea, sí, ya se transfirieron los fondos. Nosotros estamos acá, lo que presentamos fue el mes de julio, pero vamos a hacer enviar también a través de la directora de AFA a la comisión la ejecución del mes de agosto para que tengan ahí a disposición la transferencia de los fondos. Todo el proceso de fondos, tanto el fondo de medios como el fondo de fortalecimiento a organizaciones de interés público, el FOIP, está transferido y está terminado y están adjudicados los procesos. Estamos terminando ahora la entrega de los fondos de medios. Recordar además que los fondos de medios no solo depende de CGGO, porque la última aprobación de los fondos la dan los consejeras y consejeros regionales. Entonces, por eso se hace un poco más demoroso, toda vez que además de la aprobación del Consejo lo tiene que firmar también la gobernadora, gobernador regional. Con acuerdo del Consejo, exactamente. Entonces, ahí hay un trámite más lento, es el último fondo en transferir, pero ya está, eso está ok, exactamente, sí. Y tengo el detalle también de transferencia de los fondos que se los puedo hacer llegar para que también lo tengan a disposición. Ese sí llega al Maule. Gracias, presidente. Gracias, secretario. ¿Ofrezco la palabra a algún parlamentario? Respecto a la oficina presupuestaria del Senado, que tenemos los compromisos que se han adquirido, en el caso del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, habrían seis compromisos que no han llegado la respuesta, o están llegando, pero son del Consejo, sí. Sí, aquí está. El Consejo Nacional de Televisión, 6 informes no recibidos. Señor presidente, disculpe. Yo no sé. Sí, no, si fue un oficio que efectivamente recibimos de acá, disculpe señor presidente, donde revisamos cuáles eran las situaciones donde estábamos pendientes y según nosotros lo teníamos todo resuelto.
Le presento las excusas del caso. Por favor, me permite, mañana volvemos a revisar y confirmamos si es que efectivamente tenemos cosas pendientes y la enviamos. Porque ese oficio lo revisamos, de hecho parece que decía como de 38, que teníamos 18 pendientes, algo así, lo revisamos como bien en detalle, pero no recuerdo que con el equipo hayamos concluido que efectivamente hubiese alguno pendiente, pero le ruego me disculpe, presidente. Mañana, sin falta, lo reviso e informamos lo que corresponde. Perfecto, se lo agradecería para que quede 100%. Sí, es que por eso no me atrevo a aseverar, porque hemos estado como con harta reportabilidad para hartas cosas y puedo estar un poco confundida, como que la Contraloría, la Suceso, la DT. No, hemos estado con harta reportabilidad, entonces puede ser que efectivamente haya quedado algo pendiente, pero sí recuerdo que lo revisamos y que nuestra conclusión era que habíamos enviado todo. Por eso le solicito, por favor, que me autorice para mañana realizar la revisión y adjuntar lo que corresponde. Perfecto. Gracias, presidente. Bueno, damos las gracias. Hemos visto, la ejecución presupuestaria de la partida 20, Ministerio de Secretaría General de Gobierno, capítulo 01, Secretaría General de Gobierno, capítulo 02, Consejo Nacional de Televisión. Agradecemos al señor subsecretario Erwin Díaz, a la directora de División de Administración y Finanzas, señora Natalie Vidal, el jefe del Departamento de Administración y Finanzas, señor Patricio Quiroga, la coordinadora administrativa DAF, señora Pilar Urbina, del Consejo Nacional de Televisión, el presidente, señor Mauricio Muñoz, la directora de Administración y Finanzas, señora Pilar Gutiérrez, la directora de Fomento, señora Magdalena Tocornal, el jefe de gabinete del presidente, señor Nicolás Reyes, de la Dirección de Presupuesto, los analistas, señor Jimena Zúñiga y señor César Manrique, que está ahí atrás. Bueno, por haberse cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.